te contamos toda la información del Instituto Ángel Rojo en el año de su centenario para conocer de su historia y su presente. Acá, en Pública y Plural. Doctora del Águila, muy buenas tardes. Karina Colloca la saluda. Bienvenida a la radio de la universidad. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por convocarme y le agradezco también la oportunidad de que, el Instituto de Oncología Ángel Rojo pueda, estar a la altura de la gente, que la gente nos escuche y que podamos a través de eso llegar a explicar todo lo que se refiere sobre el cáncer en esta época, que la gente vaya aprendiendo poco a poco. Nos encanta poder ser ese canal y, por supuesto, agradecemos también el contacto de todos los profesionales que muy amablemente nos explican cada uno de los pasos. Sabemos que cuando se habla de cáncer es una palabra muy dura y que es una enfermedad además que debe ser abordada de manera integral, ¿no? Y está bueno ir conociendo cada uno de ellos. En este caso, doctora, nosotros la contactamos porque ayer fue el Día del Cáncer Dermatológico. Estamos entrando en el invierno, ya tenemos un otoño, recién lo decía yo, el cielo está mayormente nublado, no nos preocupamos tanto, estamos mucho más vestidos que durante el verano, pero sin embargo los especialistas dicen que hay que seguir cuidándose. ¿Nos cuenta un poco, por favor, en qué situación estamos? Bueno, en general esta no es la época de mayor exposición al sol, si bien hay que recordar que vienen las vacaciones de invierno, y cuando vienen las vacaciones de invierno muchos van a la nieve, que es un lugar donde la exposición solar es alta, si bien no la parte de la cantidad del cuerpo, pero también hay otros que pueden irse de vacaciones a otros lados. Uh-huh. Entonces la concientización es siempre, es decir, uno siempre se tiene que cuidar de los efectos nocivos del sol. Obviamente que en invierno no pasa nada si uno va a caminar y con los cuidados y los recaudos necesarios. Obviamente que esto aumenta en la época a partir de octubre, noviembre. Claro. Y obviamente también depende del lugar donde está. Y se me ocurre también que debe haber diferencia en cuanto a lo etario, ¿no? De quienes se cuidan más que otros, porque yo recuerdo cuando éramos chicos no teníamos la constancia, ni nuestros padres tenían la constancia de ponernos protector solar. Éramos los famosos candidatos a dormir en percha más de una noche de verano porque nos pasábamos de largo en la playa jugando y volvíamos ampolladísimos. Digo, me parece que ahí debe haber una diferencia, ¿no? Sí, hay una diferencia. Si bien hoy la gente tiene un poco más de conciencia, siempre les cuesta entender que los efectos del sol no van a ser ahora, sino 20 o 30 o incluso 40 años después. Y que el peor momento de la exposición al sol es en la infancia, cuando uno a veces se olvida, y en la adolescencia. Claro. Se considera que la mayor parte del sol la gente lo toma hasta los 20 años, o yo diría a veces 30, ¿no? Pero son los momentos en donde la gente por ahí se olvida que uno le puede pasar algo y toman más sol. Sí, época de omnipotencia también, ¿no? En general. Claro, sí, es así. Que hace que... A veces la mejor forma de convencer a la gente que no tome tanto sol es pensar que aparte de tener un cáncer de piel, existe el fotoenvejecimiento. Es decir, cuanto uno más sol toma, la piel va a envejecer mucho más rápidamente. Claro. Eso lo vemos a veces en la gente pobre que trabaja al aire libre, o incluso en los tenistas, donde uno ve que hay un fotoenvejecimiento, que es un envejecimiento precoz de la piel. Y a veces es una buena excusa para explicarle a la gente que no debe tomar tanto sol, ¿no? Porque piensan que el cáncer de piel es una cosa muy sencilla y bueno, después se arreglará. Claro. Hablando justamente de ya tener un diagnóstico o el paso previo, que es en qué momento uno debe consultar, en qué momento uno debe preocuparse y consultar a un dermatólogo. Bueno, lo ideal es siempre consultar a un dermatólogo, es decir, hacer una revisión de todo el tegumento una vez por año. Ajá. ¿Cuándo uno debe consultar rápidamente? Bueno, cuando nota que hay o una lesión que está pigmentada,
o que por alguna razón nosotros le llamamos el signo del patito feo, cuando uno se mira al espejo y ve una lesión que por alguna razón le llama la atención, ya sea porque aumentó la pigmentación, porque le pica, que le pique constantemente, porque picar pueden picar muchas lesiones, pero una picazón constante, o que por alguna razón la vea diferente. Y si no, a veces cuando hay heridas que no sanan, es decir, que pasó ya más de 1 mes y medio, 2 meses, y no se cicatrizan, especialmente en la cara, o en el cuero cabelludo, o en cualquier otro lado del cuerpo, pero son estas heridas que no cicatrizan. Bueno, cuando pasa eso, es bueno consultar al dermatólogo. De la población de pacientes que desarrollan melanoma, ¿se llama exactamente el cáncer de piel? Sí. ¿O es un tipo de cáncer de piel el melanoma? Melanoma es un tipo de cáncer de piel que hace poco fue el día del melanoma. Ajá. Nosotros en dermatología dividimos a los tumores en tumores no melanoma y melanoma, que son los tumores más frecuentes. Hay otros tumores de piel, incluso hay linfomas de piel. Ajá. Pero los más conocidos son los tumores, el melanoma, que es el que aparece o simila un lunar, que son las lesiones esas pigmentadas, y después tenemos los no melanomas, donde tenemos a uno que se llama el vaso celular, que es el tumor más común de todos, y es el más frecuente en todos los habitantes, y ese sería el menos agresivo, ajá, es decir, los tumores son malignos, pero en este caso es maligno localmente, que quiere decir que habitualmente, medicina nunca es 1 más 1, 2, habitualmente no hace metástasis. Correcto. Luego viene otro que es intermedio, que es el carcinoma espinocelular o escamoso, que eso puede estar tanto en la piel como en las mucosas. Y ese tal vez es un poco más agresivo. Pero lo que tiene de bueno estas dos, y la piel, es que es algo que es visible. Claro. Entonces, lo que uno tiene que tener en cuenta, por eso, ante la más mínima lesión que uno ve y que no cicatriza, ahí es donde se hace la consulta. Y estos dos tumores, los no melanomas, nos dan tiempo. También el melanoma da tiempo si uno se controla, ya les digo, periódicamente. Claro, ahí quería llegar, pero en el medio tengo una consulta y es, conforme vamos envejeciendo, vamos ganando años, también nuestra piel se va manchando de manera natural, ¿no? Digo, por esto que usted habla de, bueno, haber tomado mucho sol, pero también porque envejecemos y nos vamos por manchando. La edad también. ¿Cómo? Y la misma edad a veces claro, manchando. Va pigmentando. Más predisposición, exacto. ¿Cómo sabemos cuál es la diferencia? Digo, eso únicamente yendo a un dermatólogo podemos, digo, para no asustar a la gente que de golpe tiene una mancha y probablemente sea... Las manchas, claro. Bueno, las manchas lo que hay que tener en cuenta es, por lo menos fijarnos en el color. Si son muy pigmentadas quiere decir un marrón oscuro casi negro, o si la mancha tiene diferentes tonalidades, eso también es importante. A veces especialmente las manchas que aparecen en la cara, pero aquellas manchas que son de color café con leche, como aparecen en el dorso de las manos, en la cara mismo, que parecen como pecas más grandes, para explicarlo mejor, que claro, es entendible, normalmente esas no tienen ninguna alteración, eso es lo que es normal, pero bueno, cuando esas manchas por ahí tienen diferentes tonalidades, ahí es bueno consultar, o si hay un cambio, por ejemplo, en el tacto, si se vuelve más áspera, si uno al tocarla siente como un dolor especial, claro, si se pone rosada, porque a veces puede haber los dos colores. Es el que entonces... Eso serían las pautas de alarma. Claro, tomar en cuenta color, textura, ¿no? Y en todo caso claro, si pica, si molesta, si es algo que efectivamente nos hace ruido, ¿no? De manera más intuitiva. Claro, existe el ABCD, ¿no? Pero a veces el ABCD es tan relativo, entonces por ahí lo más fácil es lo que yo les decía al principio, que es el signo del patito feo. Cuando por alguna razón nosotros nos vemos y hay algo que nos llame la atención, o cuando alguien nos ve, porque a veces la espalda nosotros no la podemos ver, y alguien nos ve y nos dice que nos ve algo raro, bueno, por ahí es el momento de consultar. Es más fácil porque a veces uno piensa que
la simetría, por ejemplo, de una lesión tiene que ser redonda. No, una lesión es simétrica cuando uno la divide por la mitad y, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de un corazón. Si uno lo divide por la mitad, es una lesión simétrica. Claro. Pero no necesariamente tiene que ser todo redondito. Pero bueno, cuando hay una alteración de ese estilo, hay que consultar. Pero lo más fácil es el signo del patito feo, que todo el mundo se acuerda. Claro. Doctora, ¿hubo algún tipo de acto o algún tipo de actividad a propósito del Día del Melanoma allí en el instituto? No, nosotros en el Día del Melanoma muchas veces nos hacen la consulta. Lo que pasa es que el Día del Melanoma es algo internacional. Ajá. Y probablemente a veces son fechas, porque esto es así, es decir, en dermatología en general la mayoría de las enfermedades son estacionales. ¿Qué quiere decir y por qué? En el caso del melanoma empezamos a ver un aumento de melanoma cuando viene la primavera, porque la gente se empieza a sacar por ahí la ropa y se ve más. Entonces, para nosotros lo que hacemos, y eso lo hace la Sociedad de Dermatología todos los años, obviamente se suspendió en estos años por la pandemia, es que en la primera o segunda semana de noviembre está la semana del lunar, donde obviamente se revisan a todos los pacientes en forma gratuita, en todos los hospitales, incluso en consultorios particulares, pero es en forma gratuita, durante toda una semana. Nosotros acá en el hospital lo hacemos, y hay que revisar al paciente, se le revisa todo el tegumento, y bueno, y se observa si hay lesiones, ya sea compatibles con melanoma, se le revisan los lunares, y también si hay otras lesiones que sean sospechosas. Bien, eso es la primera semana de noviembre. Durante todo el año, la gente que quiere consultar puede concurrir al instituto. ¿Cómo debe hacerlo? Bueno, cuando hay alguien que tenga una duda, lo que puede concurrir es al departamento de dermatología, que creo que la doctora Cosani ya habló con ustedes. Sí. En la época del melanoma, bueno, ella es la jefa actualmente, y llaman al departamento de dermatología o pueden meterse en internet donde están los turnos, y ahí se pide un turno, lo que se llaman las consultas a veces de segunda opinión, donde si uno se ve algo que le llama la atención, se puede hacer controlar. Perfecto. Eso todo el año se hace, y si hay algún problema se puede hacer la biopsia y todo lo demás. Y el seguimiento después de cada uno. Pacientes, claro, entran a ser pacientes del hospital, pero la ventaja que tiene cuando se da la época de la semana del lunar, o la semana en una época llamada la semana del cáncer de piel, pero se prefirió llamar la semana del lunar, es que gratuitamente todo el mundo se puede atender y no necesitan ser parte del hospital, sino que es algo que se hace totalmente gratuito. Doctora, le agradezco un montón estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Como siempre, es un gusto hablar con todos ustedes, es un gusto poder ayudar a visibilizar todo lo que se hace allí en el instituto, así que los micrófonos están siempre abiertos para ustedes. Bueno, nosotros somos los que les agradecemos a ustedes por difundir nuestra tarea. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes y una muy buena semana. Hasta luego. Era la doctora Roxana del Águila, directora del Instituto Ángel Roffo, especialista en cáncer dermatológico.